Aquí vamos a charlar un poquito de historia. Estamos prácticamente en el escenario histórico. El escenario sería la plaza, lo que hoy llamamos Plaza 9 de Julio, llamado en la época colonial Plaza Seca. Nico, le pedimos que mire a la cámara, por favor. Sí, vamos a mirar a la cámara, nos da el sol, Ese es el tema, nos está matando el tema del sol de frente, pero bueno. Bueno, y les contaba, la Plaza Seca, o sea, lo que hoy nosotros llamamos Plaza 9 de Julio, en aquel momento no existía este concepto estético de la plaza, sino que la plaza es tomada en el primer momento como el lugar inicial donde nace la ciudad. Vamos a decir en primera instancia que fundar una ciudad en aquella época era un acto político, un acto de posesión, donde realmente los conquistadores tomaban posesión del lugar y bueno, de alguna manera marcaban el terreno, vamos a decir así, corriendo los habitantes naturales, que los había aquí en Salta, habitantes aborígenes que habitaban estas tierras y que son desplazados, obviamente, algunos entregados en encomienda. María Laura, además de una cuestión política, tiene también su revés económico, esto teniendo en cuenta que también fue un importante paso, ¿no? Toda la ciudad, toda la conquista tiene una trascendencia económica. Los españoles vienen en búsqueda de nuevas rutas y después en búsqueda de metales preciosos, ¿no? Y el después se vuelve después una primera medida y una primera instancia. Pero vamos a decir que en el caso de Salta, puntualmente, es una ciudad planificada, se planifica fundar Salta desde Perú. El mismísimo virrey Toledo, ¿no? Hemos tenido toda la controversia durante el verano sobre el cambio del nombre. El virrey Toledo, más allá de un montón de cuestiones que se han dicho y que se han divulgado durante todos estos argumentos, tiene una importante política fundacional, o sea, manda a fundar ciudades constantemente. También un oidor de la audiencia de Charcas y el propio Francisco de Aguirre, fundador de Tucumán, habían expresado la necesidad de fundar una ciudad más en lo que hoy llamaríamos el norte argentino, llamado el Tucumán en aquella época. Tucumán era todo el norte argentino. La necesidad de comunicar el Alto Perú, fundamentalmente a partir de lo que había sido la aparición del Potosí, con la salida al mar por el Atlántico, que bueno, casualmente Buenos Aires es un puerto cerrado, pero que se necesita hacer lo que ellos llaman un rosario de ciudades. Imaginemos un mapa y es una ciudad detrás de la otra hasta comunicarnos con Buenos Aires. Ese es un poco lo que se llama planificación estratégica para la ciudad de Salta, y es una ciudad que se funda habiendo sido planificada con anterioridad. El día de la fundación es un domingo de Pascua, dice que era lluvioso, el lugar no es el ideal. Quiero decir, las leyes de India establecían que se debía fundar en un lugar, más allá de varias otras cuestiones, fundamentalmente que sea un lugar sano, y acá era un pantano, entonces no era sano. ¿Por qué? Porque había mosquitos, animales y demás que podían llevar a enfermedades. Pero bueno, evidentemente se dice que se toma este lugar como para también tomar posesión frente a los aborígenes y de alguna manera, bueno, se lleva a cabo el acto fundacional. En todo acto fundacional, y va a pasar en el de Salta, el fundador va a golpear el suelo con su espada durante 3 veces, en 3 momentos, para desafiar de alguna manera a aquel que se opusiese. ¿De dónde viene esta idea de que se opusiese? Muchas veces se nombraban a varios fundadores por las incomunicaciones que había o la tardanza, y a veces había incompatibilidad de cargos y se peleaban el señor entre ellos. Entonces muchas veces había esta cuestión de desafiarse y demás, y que había sucedido en las fundaciones previas. Vamos a decir también que Salta se había intentado fundar, o en lo que hoy nosotros llamamos la provincia de Salta, se había intentado fundar en otras oportunidades, y se había fundado en el Valle Calchaquí en varias oportunidades, y en otros sitios del Valle de Lerma, el Valle de Senta, en oportunidades reiteradas, hasta que finalmente se funda Salta. Ahora, María Laura, recién hablabas un poco acerca de lo que acontece cada vez que se funda una ciudad, el arreo de los pueblos originarios de ese lugar. ¿Qué se sabe de este tipo de acontecimientos? ¿Cómo fue, en este caso, el sometimiento se van a formar encomiendas, ¿no? Lo típico se van a entregar, se los va, digamos, a correr a los aborígenes hacia otros lugares, y las tierras van a ser parceladas en los famosos, la famosa cuadrícula para los españoles. Nos acompaña la banda también, tenemos todo. Para darle música de fondo, está bien. Contexto. Entonces, de alguna manera, tenemos lo típico que pasaba en todas las fundaciones. En el caso de Salta, lo que va a acontecer es que Salta va a tener una vida bastante precaria en los primeros años, justamente porque los aborígenes constantemente van a mostrar su resistencia, y de alguna manera esto va a llevar a cierta precariedad. Lo que quiero decir es que no en los primeros años Salta ya va a tener una proyección.
Salta va a lograr su proyección económica pasado y superado los levantamientos aborígenes del siglo XVII. La prosperidad y la bonanza en Salta llega en el siglo XVIII, donde sí se convierte en una cabecera y se convierte en un nodo económico previo ya a la revolución. Laura y Nico, no sé si me escuchan bien, ya están comenzando los actos, pero estamos, mientras que los vemos, a ustedes los escuchamos, estamos viendo fotografías antiguas de nuestra ciudad, ¿no? Y cómo fue cambiando hasta la actualidad, y queremos imaginarnos cómo era Salta hace 431 años, más hablando arquitectónicamente, ¿no? Sabemos que a raíz de las colonizaciones lo primero que se realizaban eran las iglesias, ¿no? Se iba montando la ciudad alrededor de una plaza central y que la mayoría de las ciudades tienen aún esta estructura, pero nos podemos imaginar aún más qué había, qué no en esa Salta hace 431 años. Y bueno, mira, la iglesia catedral, que en aquella época se llamaba La Matriz, y el Cabildo ya tenían esta ubicación, porque así se indica en el acta fundacional. La catedral va a sufrir varios cataclismos, varios problemas durante todo el periodo colonial, debido a construcciones muy precarias. Aquí enfrente, donde está el Centro Cultural América y una conocida confitería, se va a instalar pocos años después de la fundación, bueno, no tampoco, unos cuantos años después de la fundación, la Orden de los Jesuitas, y se va a colocar, bueno, se va a construir ahí la iglesia de los jesuitas, que va a ser una de las más lindas del periodo colonial, y que incluso va a funcionar allí la catedral. Quiero decir, lo que sería la figura de la catedral se traslada a esa iglesia cuando son expulsados los jesuitas, justamente por la precariedad del edificio de la propia catedral, que bueno, sufre varios problemas. Y en el caso del Cabildo, también hay un cabildo precario en los primeros años, y recién es en el siglo XVIII donde se lo construye más sólidamente y se le hace el piso superior. La iglesia de San Francisco también se indica en la propia acta fundacional que se le iba a dar una parcela para los hermanos franciscanos, y bueno, la primera construcción, una construcción de madera, que después sufre un incendio muy precario, y lo que hoy nosotros conocemos como iglesia de San Francisco, Basílica Menor, monumento histórico nacional, lo que sería el propio templo internamente es del periodo colonial, ya del último periodo, y la fachada ya es del siglo XIX, una fachada netamente italianizante. Y bueno, y así se va construyendo de a poco la ciudad, por supuesto. Bueno, eso nos ayuda a tener como una imagen, pero sería interesante hablar de cómo fue a partir de la fundación, de su fundación Salta. Decíamos que era parte de Tucumán por una cuestión geoestratégica, ¿no? Sí, provincia de Tucumán en un principio, durante gran parte del periodo colonial, después la gobernación Salta del Tucumán, ya cuando se crean las gobernaciones, intendencias y el virreinato del Río de la Plata. Y bueno, los primeros años es una vida muy precaria, prácticamente todo va a estar circundante cerca de lo que hoy nosotros conocemos como la plaza. Los primeros barrios, por ejemplo, van a estar muy cercanos aquí. Luego, cuando se vaya creciendo demográficamente, van a aparecer barrios ya extramuros, porque los muros de la ciudad eran los cauces de agua, en lo que hoy sería la calle Belgrano, y lo que hoy sería la calle San Martín. Entonces, de alguna manera, la ciudad se encontraba contenida en estos dos muros. El propio Cerro San Bernardo es el otro muro natural, y de alguna manera esa era la contención de la ciudad. En el siglo ya pasado, los primeros siglos, detrás de lo que sería la contención natural de la calle San Martín, Río Los Sauces, crece lo que se llama el barrio de la Viña, el barrio del Tambor, donde se asienta una gran mayoría de población negra o afrodescendiente, que eran esclavos libertos o sus descendientes, que se instalan allí con prósperos negocios, pulperías y demás. La constante de esta Salta colonial, vamos a ponerlo así, me parece a mí que es, y fundamentalmente en los primeros años, desde 1582 y podríamos decir hasta 1700 y bastante avanzado en 1700, la constante es el ataque de los aborígenes. Los aborígenes constantemente atacan la ciudad, y eso pone en peligro la vida de los españoles, la vida de los pobladores. Vamos a decir también que es una vida bastante difícil, e incluso en algún momento la ciudad prácticamente queda despoblada. ¿Por qué? Porque quienes acompañan a la fundación son vecinos de otras ciudades donde ya tenían instaladas sus chacras, sus cementeras, claro, y de alguna manera pretenden volver a ese lugar, ¿no? Es un acto simbólico que vienen a tomar posesión, pero después en un momento casi queda despoblada, y son después políticas de los gobernadores posteriores al propio Hernando de Lerma quienes de alguna manera logran sostener la ciudad.
vuelvo a repetir, es una vida muy precaria, muy difícil y donde la religiosidad es muy importante, ¿no? En esta precaria catedral ya se empieza de alguna manera a tener esta impronta religiosa que incluso nos acompaña hasta el día de hoy. Laura, nos ayuda, ¿no?, tu descripción siempre tan detallada y minuciosa a imaginarnos a esa Salta, a hablar esto de esta cuestión, ¿no?, que fue instalada o fundada en un pantano, en una ciudad, en realidad en un lugar que era poco sano. Nos interesa después, si podés, si te quedás un ratito más, ahondar en algunos datos, pero lo más importante, ya lo dijimos, imaginarnos entonces los detalles de esta fundación y las implicancias políticas, ¿no?, y la vida posterior. Fundamentalmente es esta, si bien todas las fundaciones implican un acto político, el de Salta es una fundación estratégica política que completa un plan fundacional y un proyecto que tiene que ver con solventar y sostener al Potosí. Y bueno, y esta ciudad que va a crecer, digamos, prósperamente, luego de superados los conflictos con los aborígenes, en ese comercio tanto de los productos de la tierra, que se llaman, que son los que se producen acá, en las mulas va a ser el caso, y los productos de Castilla, que son los productos que se traen directamente desde España. Bien, en el siglo XVIII es donde aparecen las casas de 2 pisos, esta que todavía nos quedan algunas, justamente por la prosperidad económica. Ajá. Después, si te parece, hacemos como un segundo repaso para continuar con algunos detalles, pero en realidad, bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia ahí, profe, como siempre con Yo les agradezco y, chicas, me tengo que retirar. Perdonen que sea así tan malvada, pero tengo una salida. Me están esperando los alumnos. Muchísimas gracias, profe, como siempre. Les agradezco, muchas gracias.